chinin kaya intañi thungumu. Ngui malain tañi folil. Mleikmon, mleing tram, mleing lam, mleik thauka mlei, newenta chimapumu. Tayin futaka chayem nelel que fun feita tiropumu. Petumlei te fachimapumu, ongelein tañi walmapumu. Tungulein, kawirin tulein tañi mongen pulamien. ¿Me pasas una cintita, Fe? Sí. Ya está. Kelma punchauta utrani tañi fochun utrani tañi ñahue feimota newentulen. Ahí armamos con la base de un historiador, que es un mapa, que es un lamián de apellido Marimán de Munumapu, y le agregamos algunas cositas. El papel no me convence tanto, pero bueno, está bueno. Con painga kama pukpachi winka leu cabal calapken. ¿Alcanzaste el azul? ¿Para más, no, bueno? Claro que sí. Ahí va. Ahí va, de una. ¿Y cómo era esta entonces, además del clásico de mar a mar? Claro, el de mar a mar es porque el Wallmapu va de la costa del Océano Pacífico a la costa del Océano Atlántico, por eso hoy viste que se escucha decir Munumapu cuando hablamos del otro lado de la cordillera, Puelmapu cuando hablamos de este lado, que es lo que ahora conocemos como Argentina. Para mí un dato como importantísimo que se niega por lo general en Argentina es que el Wallmapu arrancaba del sur de la provincia de Córdoba, sur de San Luis, toda la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, o sea, era bastante más grande que lo que te cuentan ahora, ¿no? Y algo así es lo que cuenta Tere en la entrevista, ¿no? Claro, la parte de Mapuzungún cuenta que todo esto se redujo cuando llegó el Winca, ¿no? Ella dice cuando vinieron del otro lado del mar, pero sí, algo así. Cuando nosotros empezamos a salir a denunciar todo esto, lo que está haciendo en Pulmarí, entregando la tierra de noche a la mañana, como que se agilizaron para levantar Villa Pegüeña. Y esta es justamente la tierra donde estaban, en disputa de la entrega, toda esta parte de acá. En ese tiempo ahora está asentado Villa Pegüeña ahí en ese lugar, al otro lado del lago, y nosotros estamos de este lado. Y ese lugar ahí fue concesionado. ¿Y quiénes están en esa foto? ¿Quién está en esta foto? Está Miñuque, después estoy yo, está acá en la cabecita que se ve la Yelén. Está el lonco que no está más tampoco ahora, el lonco Mauricio Salazar. Y después están los conas que no lo puedo identificar quiénes son los que están acá, pero después, son muchos lamienes más que son de Ruca, de Pupehuen. Este afiche fue cuando caímos presos nosotros, que acaba Roberto con los policías, y después por ahí salí yo, salió mi hermano Arturo, Mario Puel. ¿Y ese Zapá que era Felipe o Jorge? Felipe Zapá. Claro, 95. 95, sí. ¿Y vos cuánto tiempo estuviste presa?
Yo tuve 1 semana y mi hermano tuvo 2 semanas. O sea, tuvimos todo el mes de diciembre, del 14 de diciembre hasta el 1 de enero. El cambio que trajo el turista fue muy impactante. No estábamos preparados para recibir grandes turistas y nos hemos dado cuenta que ume alfilka y mapú, ume chemin palin pos, alfilka paita lafken, alfilka paita mawida, newe de peta que la ingen, ni que mutahueñanca aquí piuqueche, porque cuisita en chinta femeche allí que la finta en Ixawal. Estamos con Pai Villa Pehueña, Pumari chipando en el pelay feulata y con pan, cuisita en el que la fui, chem winca no me le que para la fui. En Chintenta Amlequín, Xauguinca, Tucucauquín, Nerecaquín, Nimiquintaneliu, Pehuenmo, Aculmutawinca, Huequequeche o Neno lo tañimapuzumun, Neno lo tañigulam, Taquichemu, Humelo coca wingan tañi nalta plata. Feimun Chingaigin, como que nos trajo mucho el desorden. Nosotros acá en este territorio, cuando recién pusimos la barrera, pusimos una barrera porque lo teníamos Villa Pehueña del otro lado del Lasquén, el Villa Pehueño cuando se estaba conformando. Entonces mi ñuque en ese tiempo todavía vivía y lo veía como que era muy masivo el turista y al no estar preparado a recibir turistas era muy difícil. Entonces hizo un daño enorme, lo vengo viendo como que un daño grande porque de romper una comunidad, de romper el orden que tenía las comunidades, es un daño a la naturaleza. Camino por todos lados, se empiezan a abrir caminos y para eso teníamos que estar preparados y ordenados para poder recibir un turista, pero un turista ordenado. Ume alfilka mapupaingan. Ume alfilka lafken paingan. Falil tulain com tamapumlelu mawida meu. Kaprer que con paingan leflen con paingan. Chuma fui ka inchinta chemngin al que tu mangelain. Chunteca y pille fulin inchinta in rakisam falilai. Feliña. Bueno, yo creo que es importante que haya una buena relación con la gente, no con la gente, sino con el Estado local, ¿no? Que es la municipalidad, que debería ser un código de convivencia, que respeten nuestros derechos, como LOF, ¿no? Como comunidad. Por ejemplo, las ordenanzas que hay hoy por hoy, nosotros no estamos incluidos. Pero tampoco podríamos estarlo, porque la municipalidad crea su ordenanza y nos ve a nosotros no como pueblo, sino como individuos. Tampoco vamos a dejar que la comunidad se termine, que se vaya, porque somos de acá y es como dice la Lamien, tenemos que defenderla, tenemos que cuidarla y
llevar eso a nuestro hijo también, así que por ahí eso es lo principal, por ahí. Y los derechos deben existir para el pueblo originario. Y me acordé enseguida de mi abuela. Y me venía eso en la cabeza y dije, yo no puede ser de que... Y como nunca me imaginaba de que había otro interés. Y como nosotros bajamos de la Granada, subíamos, no había ni una así. Cuando vimos entrar, cuando se conformó la Corporación Intelectual Pumarí, fue lo que sucedió todo esto. En ese tiempo era para entregar toda la costa del lago Luminé, la costa del lago Moquehue. Mucha impotencia sentí, bronca. Siempre pensando esto, para atrás, de todo lo que nos decía la abuela. Por eso digo yo que en ese momento es como que nos despertó. El territorio nos hizo despertar. Empecé ahí a mirar recién, antes de eso era como si nada, era como todo un día así nomás. Cotidianamente hacer las cosas, sea de piñonear, juntar leña, de ir a la veranada, bajar. Libre. Pero en ese momento nos sentimos que miraron como lo están atacando, o sea, como ahí recién vimos lo que... de impotencia. ¿Y cuando salieron? Porque ya había una movilización ahí. Claro, y cuando salimos, con mucha fuerza, y dijimos, bueno, porque en ese tiempo cuando tuvieron la gran presa decían que nunca más lo iban a sacar en los larganos, o sea, todos los comentarios que surgían era que nos iban a quitar todos los animales, lo iban a comer, rematar todas las vacas, que no iban a dejar preso 30 años, ese era el comentario que tenían. Y que no íbamos a tener derecho más de hablar de nada, o sea, lo iban a encerrar, o sea, como que no íbamos a tener derecho ni a hablar, ni, o sea, hasta la vaca no iban a quitar todo, lo iban a rematar todo, ese es el comentario que surgía. Pero a mí yo nunca creí de eso, o sea, no sé por qué, pero era algo que no, yo dije, no va a pasar eso, y eran solamente para asustarnos. Fue dicho y hecho, era para asustarnos. Nos dimos cuenta ahí, todos esos pasos que nos dimos, y era para hacernos asustar y callarnos, y no hablar de nuestro pueblo ni hablar del territorio. Incheta fa na ulmapi maputa amlen el nur paneo tan takecheyam ita ni ñuken ni tun Buenos Aires azul tuve que fue ni ñuqueme ita kuluta ukan winka ita paigan ita pueblo yanka pinita tati mawita pingo Montuluingan, pitang lumapo, corner kingan. En 2005, con la Confederación Neofita, Chamcahuín, Neuquén, Uerquén, Comcheque, el pelón. Ahorita, Feleita Sumu, la vecha Sumu tamle. Pifín, hinchelon colelo, femechimuta. Uñota con putuinta, Rucanyancuk. El 2005, 30 de enero del 2005, que con putuin fichimapumeo, y también chen, que me diga. El tuve. Leita
Wifi maita pulinare yam le que fui fita que chalo muy en café el orquín plata fe chiluarne un gal con orquín en plata fe me chimuca con tuin fe me chimuta a muy tati sumuta un cameuca en chimuta 2005 el 30 2005 fita chawin tati pulof chameo Pauli checal pupewen chek fai con pucona Huelquén, permitió con tu tinta y mapumeu. Peleita, a muita ti que unta con puita tati juzgado muta junín de los Andes feita. Piñe comante y café me chimuta chen cucuín sumu. Que mleita tipo viol o mleita tipo quimpelo sumu en cameo feita cain chin. Fe me chimleita in mleuma cuijimeo feita mleita ni tanipo taquechemuta pele que fue feita. Fe me chimuta felín finta ti hueco. Me chimuta mapu sumu muta chen nentuin sumu fe me chimuta inca fin mapuca. Felicinda Pipela Mien, te Kim Lanitun, o lo Meche Ucarnota Cuitan Takichayam, Clamari Chipanto Pichaso Yenen, Tamu Blen y compañ, Filla Ocasio Linchefta, Cañamta Amulemay, ya. Faltaban 500 ta Riolata Amon Pin, Afcafin, Amun. Afumalo po che, y ya el po el teche po che acolo, inta Afcaciamun, ka Wariam taka meste yenda ya el, ya actual, po puche, ka po ñaña, ka Afcacianel. Muta miau. Chimuta muita ni que aguanta ni mapumeo feita punte capai muta tipo inca pentren spanto fe me chimuta chawin fe me chimu amuita y tain sumuka fe me chimu kai inchin mogelin feita nevel tulai mapu feita tain wel mapu yem feita putren mongen pentren chayem amui aucalo mu inca inchin fe me chimuta Rakiswa me in fe me chimuta ta bueno conto inta in mapupi no fe me chimuta winkamo kai ka mun le luta pu kona puche feita meleita derecho pita winkamo los derechos constitucionales bueno en base a eso también pudimos hacer valer nuestros derechos no porque sinceramente, si nosotros no somos quien hacemos valer nuestros derechos, es muy difícil que se nos reconozca. Así que por eso es que también Trabuí, Femichumta, muy fita, Trabuí, fita. Hay un que chita muy.
A ver, ¿qué onda, mundo? ...86 mensajes. Hola. Mari Lamien, mañana. Mari Lamien, Cheta Kumei Kalem, Amy Kai. Bueno, un saludo para vos y toda la audiencia Lamien y nada, creo que hablar sobre el proceso de autorreconocimiento y lo que significa volver al territorio es muy importante, así que agradezco la oportunidad a la radio. El proceso de nuestra comunidad, como muchas comunidades que buscan retornar, volver al territorio, tiene que ver con esto, con el origen y la descendencia, que creo que buscamos todos. El proceso de nuestra familia fue el mismo proceso de muchos peñis y también que buscando su identidad, su autorreconocimiento o la necesidad de conectarse con el territorio, creo que es lo que nos mueve a poder fortalecernos, a poder recuperar todo el conocimiento que se nos fue arrebatado. Y la llegada de los estados y parques nacionales hizo que nuestra identidad se vea oculta, opacada, y nuestros mayores tampoco transmitían el conocimiento como una forma de autodefensa. Esto es un proceso que va lento y esto como muy paulatino, pero hemos aprendido de muchas comunidades lo que se debe hacer y también lo que no se debe hacer. Nuestra comunidad es una comunidad relativamente chica, pero el proceso creo que es muy importante el entender que si se forma parte de una comunidad es porque realmente se quiere recuperar las ceremonias, el mapudungún, la cosmovisión, y entender qué es ser comunidad. Ser comunidad es ser colaborativo, entender que todos formamos parte de un círculo que tenemos que mantenerlo fuerte justamente para defender el territorio. Creo que hoy lo más importante para nuestra comunidad es poder recuperar la identidad, poder recuperar el idioma, poder hacer que nuestra gente llegue a participar de esos traúnes de fortalecimiento, que son los que de ahí se desprenden el defender el territorio, el proyectarse en territorio. Uno no se puede proyectar en territorio si no te reconoces como mapuche. Y el Cumefelen, para nosotros, se basa en poder estar bien en territorio, de poder tener nuestros traúnes comunitarios, de que no se vote todo, sino que se consensúe, y cada vez que una familia quiera volver a territorio, retornar, que lo haga con una conciencia que no tenga que ver con el individualismo, sino que tenga que ver con una forma de poder sumarle al pueblo mapuche lo que se nos arrebató. Entonces creo que como proyección es recuperar la identidad y permanecer en el territorio, que es cuando uno realmente se siente tranquilo y se siente como bien, como lleno.